A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. Amigos televidentes de TV Sucesos, muy buenas noches. Una semana más de Economía y Negocios. Venimos esta vez a sus hogares con un tema muy interesante, un tema importante por lo coyuntural, político, sobre todo porque es algo que va a interesar al ciudadano común, a ustedes, a los hogares. Es el tema de la posibilidad de que el Internet sea menos costoso, mejor dicho. Hay una reforma en la ley que pretenden pasar a la Asamblea, o están por pasar a la Asamblea, el ministro Martínez, de lo cual conozco poco porque estuve fuera del país, sin embargo invitado a un experto en telecomunicaciones, un abogado muy conocido y de gran reputación en la ciudad de Quito, José Luis Barzallo, quien nos va a hablar un poco más ampliado de este tema. José Luis, buenas noches. Muchas gracias, Chocho, un gusto saludarte y estar aquí en este programa, aportando un poco para la discusión y las novedades que se presentan en este país. Es importante, ciudadanos, televidentes, ser un poco más responsables y escuchar más a las noticias, a los políticos, a las normas, porque a veces hablamos o posteamos algo en redes sociales o criticamos una medida o apoyamos una medida sin tener un conocimiento profundo de las cosas. Lo que pasó con la famosa protesta de hace un mes, algo que debe quedar en el olvido. Al derogarse la ley, el artículo que hablaba sobre la eliminación de los subsidios, el gobierno está pretendiendo darle una nueva forma para ver de dónde recaudan el dinero para tapar un déficit que existe, que es innegable y que no es culpa de este gobierno. De alguna manera tenemos que pagarlos todos porque no hay forma de pegarse la farra y no pagar las cuentas al día siguiente. Entrando ya en materia, primero quiero presentarles a José Luis. José Luis es un abogado que ha tenido una vasta experiencia en el sector administrativo, tiene una visión económica muy clara de lo que pasa en el mundo empresarial, ya que es un consultor y está llegado a empresas muy importantes del país. Él ha estudiado, en varios países, tiene un currículum que no sé cómo estudiaste tanto, tocayo, porque la verdad, para hacer todo lo que tú has hecho tienes que leer harto, ¿no? Bueno, a los abogados nos toca leer bastante y ya en el ejercicio de la profesión así corresponde. ¿Qué tan al tanto estás de las propuestas que se preparan para ir a la Asamblea con esta nueva, digamos, propuesta, valga la redundancia, para dejarles tranquilo, en teoría, la mayoría de ecuatorianos y que no se dé una revuelta social? Bueno, la propuesta que está proponiendo el gobierno en parte trata de calmar los ánimos, creo que esa es la principal visión, pero en segundo lugar viene el punto original del que partieron, y este es tratar de bajar los subsidios y de acomodar justamente la economía. Hay que hacer ajustes, como decía hace un momento José Luis, efectivamente no se puede gastar, no se puede farrear sin pagar, y ahora le toca al país hacerlo. Y es ahí donde el gobierno está buscando las fuentes de financiamiento. Y una de esas fuentes era justo la eliminación de subsidios, que es interesante. Y hoy salió publicada una noticia que hablaba de un incremento del 21% en los subsidios, en lo que se relaciona a la parte de salud y en lo que se relaciona a la parte de combustible, hablando de aproximadamente 939 mil millones, ¿no? Que es un monto bastante representativo si es que se los dedica todos esos millones a la salud, claro, ¿no? Por ejemplo. Y obviamente esta es la parte que resulta pesada al gobierno, es la parte que nos resulta pesada a nosotros los ciudadanos, porque implica justamente el tener que cubrir esos vacíos. Entonces, con esta propuesta el gobierno tiene algunos aspectos interesantes, como, esperamos que así sea, eliminar los subsidios,
En esta ocasión esperemos que lo hagan de una forma más inteligente desde la perspectiva comunicacional, por ejemplo, ¿no? Porque a la final a nadie le gusta pagar más impuestos, a nadie le gusta pagar más en términos del día a día, porque eso afecta la economía de los individuos, afecta la comida, el pan de cada día, y por supuesto va a generar protestas, sea a nivel interno en sus respectivos hogares o, Dios no quiera, volvamos a tener protestas del nivel en las que ya pasamos en el Ecuador. Entonces esperemos que este nuevo proyecto efectivamente traiga novedades interesantes. Decía, una reducción en el subsidio de los combustibles. Pero más baja, ¿no? Sí, se está comentando que, por ejemplo, quieren orientarse hacia la gasolina por el momento, dejando el diésel. Que es lo más sensible, digámoslo así. Así es. Pero de todas maneras tenemos igual millones de dólares que anualmente se escapan por contrabando por las fronteras de diésel o de gasolina. Pero bueno, creo que sí hay que dar los pasos necesarios. No estamos en una situación de shock como para tener que implementar medidas. Sí es delicada la situación y creo que la gente no se ha enfocado bien en lo que viene en el año 2020, y no por ser un ave de mal agüero o ser negativo, sino porque definitivamente se ve el manejo presupuestario, por ejemplo a nivel salud, que si nos ponemos a ver cuánto va a ser los montos que se van a destinar para el próximo año para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que cumple ciertas labores del Estado, tenemos desfases de 400, 500 millones para ciertos seguros médicos o atención prioritaria a mayores, a personas con discapacidad. Entonces, sí es algo en lo que la gente tiene que poner atención. No, repito, no desde un punto de vista negativo, sino más bien desde un punto realista. Tenemos algo fuerte que se nos viene en el 2020, tenemos que ajustarnos. Hay que ser realistas y también responsables. Miren, cuando uno va por estos países socialistas, ya bien llamados socialistas del norte de Europa, llámese Suecia, Noruega, Dinamarca, países de un socialismo, la misma Alemania, donde la educación es gratuita, carreteras de primer nivel, salud gratuita de primer nivel, pues entiéndase, claro, que uno está pagando impuestos, el ciudadano paga por esto. O sea, cuando tienes un accidente en Alemania, pues estás cubierto del 100%, la grúa, la ambulancia, el hospital, el seguro, la rehabilitación. Lamentablemente no hemos tenido una cultura de entendimiento de lo que es el pago de impuestos. Yo creo que a raíz del gobierno de Sixto Durán Ballén hubo una gran revolución en el tema del SRI, que creo que fue ahí cuando se cambió el nombre, porque era el servicio, no recuerdo cómo se llamaba. Era la Dirección General de Rentas. El ecuatoriano empezó era drástico el SRI, ¿no? Las medidas y la búsqueda de nuevos contribuyentes le dieron más fuerza al SRI, que hoy es una institución más organizada y que ha sabido cobrar mejor. El tema es que yo pienso que más que cobrar más, subir impuestos, hay que ampliar la base de contribuyentes, porque sabemos que hay zonas que no se pagan impuestos y hay sectores que tampoco pagan impuestos. Cuando yo me pongo a pensar el taxismo, por ejemplo, respetuoso del transportista, el taxismo, digo, ¿cuánto pagan ellos de impuesto a la renta, por ejemplo? Entonces, más que subir, hay que ver cómo una manera justa de pagar. Yo pienso que, bien dicho está, el que más gana, más paga, pero no creo que sea el que tiene que pagar toda la cuenta. Y el gobierno lo que ha pretendido ahora, y más aún, ya vamos a hablar de las medidas que propone la CONAIE de manera muy respetuosa, pero ahorita me gustaría topar un tema contigo, dada tu especialidad. Se habla entre las propuestas de una reducción del costo del Internet al usuario, y también se habla de cobrar un impuesto, un IVA, a lo que son las aplicaciones como Uber, Spotify, Cabify, etcétera, Netflix, que es algo tan ya usado por el usuario. ¿Qué tan real es esto, José Luis? Bueno, es una propuesta interesante que ha planteado el ministro Michelena desde la óptica del Ministerio de Tecnología, de Sociedad de la Información y Telecomunicaciones, y es justamente la reducción de un 55% del costo de Internet. Si tú te pones a ver, 55% es enorme. Claro, es más de la mitad. Claro.
¿no? Ahora, esa es la expectativa. Esperemos que así pase, porque recordemos hace muchísimos años, bueno, no hace muchos años, estamos hablando de quizás unos 8, 9, 10 años, sí, como que sí puede Claro. ser bastantes años. Sí, es bastante. ¿No? Cuando vino la instalación del cable submarino, el segundo cable submarino, se habló muchísimo de reducciones de las tarifas de internet hasta en un 30%, lo cual no ocurrió. No ocurrió. ¿No? Entonces te preguntas y dices, bueno, ¿qué fue lo que salió mal? Sí, han habido muchas acusaciones respecto a que las empresas, en lugar de mantener una estructura de costos que sea razonable para el usuario, más bien lo que hicieron fue incrementar y obviamente, poniéndolo en palabras políticas, enriquecerse más esas empresas en lugar de orientarse a bajar los costos y también pensar en un beneficio social. Que valga la pena como un paréntesis para comentarlo después con las responsabilidades sociales que debe tener la comunidad y todos los ecuatorianos. Pero bueno, ya se dio esto. Sin embargo, jamás bajaron los costos. Ahora proponen una reducción del 55%. Y obviamente esto está basado en compras por volumen. Si el día de hoy tenemos que el costo, vamos a ponerlo en términos figurativos, cuesta 10, ¿no? Si el día de mañana compramos una mayor cantidad de capacidad para Internet, eso va a permitir lo que sucede en las compras por volumen. Claro. Bajan los costos. A mayor cantidad, menor costo. Exactamente. Esa parece ser la estrategia, o eso se entiende que es la estrategia que quiere implementar el ministro. O sea, la idea es que llegue al usuario con ese descuento de un 55%. Así es, correcto. Pero ya por la compra en volumen, es decir, desde el origen, compras internacionales de capacidad. Perfecto. ¿No? Porque por ahí salía una publicación, vamos a comprar masivamente Internet en Miami. Digamos que eso es una traducción en fácil de cómo se lo haría, pero lo que haces es comprar capacidad de Internet para que de esta manera puedan tus costos reducirse. Y eso de cierta manera balancear lo que viene a ser el pago posible de IVA de las plataformas digitales extranjeras. Sí, están tratando de compensar. Es interesante la estrategia del gobierno con estos nuevos impuestos. Me parece creativo, ¿no? Y de sí, bajo impacto. Sí, así es. Te digo algo, me agrada la forma en la que lo están manejando. Puede ser que no todo sea satisfactorio para todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Puede ser que incluso algunos terminen pagando más que otros. En este caso están tratando de cargar la mano hacia lo que son las empresas, lo que son las corporaciones internacionales que están en el país y demás. Pero de todas maneras hay una creatividad. Es decir, por un lado, ¿qué es lo que se pretende? Bajar los costos por estrategia del mismo gobierno, ¿no? Porque eso es interesante para dar las facilidades a efectos de negociar y poder obtener estos volúmenes. Y por el otro lado viene lo que es tu pregunta. Viene el imponer la tarifa del 12%, que es el IVA, a las plataformas internacionales. Como tú mismo mencionabas, Netflix, por ejemplo, Spotify, Uber, Cabify, que son las plataformas más conocidas. Hay muchas más. Pero, ¿cuál es el objetivo de esto? Por el un lado, bajar los costos para permitir que haya una masificación también de usuarios. Lo que se conoce en el punto, en la terminología técnica como el servicio universal y el usuario universal. Incorporar a la mayor cantidad de gente a el acceso a Internet. ¿Ya? ¿Por qué el 12% del IVA? Porque es un impuesto que es más fácil cobrar. ¿Cuál es la razón que da el gobierno para cobrar ese impuesto? El que no pagan impuesto a la renta. Exactamente. Están afuera y uno utiliza su servicio desde afuera. Exacto. Entonces, con eso, en lo que el gobierno dice, perfecto, lo que hago es cobrarles directamente en las tarjetas de cada uno de los usuarios. Claro. Como el impuesto de capitales, que tú pagas afuera y te llega automáticamente. Automáticamente, exacto. Y de esa manera, ¿qué pretende hacer el gobierno? El gobierno lo que pretende es equilibrar la balanza, ¿no? Para de alguna manera cubrir la falta del impuesto a la renta. Correcto. Que lo tienen con el IVA, ¿no? Ahora, hay algo interesante que se ha comentado, veamos en qué se concreta. Por ejemplo, Netflix dice, no tenemos ninguna constancia de esto, que va a asumir parte de ese impuesto.
que va a asumir el 6% de ese 12%, es decir, la mitad del IVA. Vamos a ver si eso se concreta. Aparentemente es un ofrecimiento, una negociación, que mucho ojo, no es que lo hacen en función social, ¿no? Todo esto es una estrategia comercial, pero fíjate la parte interesante que muchas veces se nos escapa del análisis. La empresa internacional asume un costo, asume el 50% del costo extra, ¿para qué? Para no bajar en el número de usuarios. Claro. Para incrementarlos adicionalmente, generar fidelización, ¿no? ¿Por qué? Porque hay competencia. Claro que sí. ¿No? Y ahora, bueno, Netflix, que estaba solitario en su rama, ahora tiene importante competencia internacional que también se está dando. Así es. El mismo Amazon, Disney. Sí, así es. Está justamente Amazon, que tiene su servicio y que es competencia, todavía no fuerte, ¿no? Pero está HBO Go, por ejemplo, que también están en el mercado. Todavía no están disputando el liderazgo, pero a partir del próximo año ya va a ingresar Disney para Latinoamérica. Y obviamente esa va a ser una competencia directa, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que hace? Disney no solamente que entra con sus películas, porque además no lo puede hacer, tiene que ampliar el espectro, ¿no? Para evitar caer en prácticas anticompetitivas. Hay un tema de mercado muy interesante que lo manejan las empresas internacionales y que muchas veces, déjame decirte, penosamente, cuando les toca aplicar a las empresas locales ese tipo de estrategias, lloran, ¿no? Cuando debe ser lo normal y lo natural. Ok, busquemos cómo incrementar, cómo ganar más. ¿Cómo es en otros países esta situación? En Perú, en Colombia, por ejemplo. ¿La plataforma la usa y no paga ningún tipo de impuesto a la empresa ni al usuario? Así es, no tienen costo. En la mayoría de países no tiene costo porque es una operación internacional. ¿Y cómo está el Ecuador en términos de costo de Internet en relación a la región actualmente? Bueno, el Ecuador tiene un Internet caro, ¿no? Tiene un Internet caro y que puede estar por sobre el 20% o el 30% respecto de otros países de la región. Lo cual es un costo importante, así es, un costo importante. ¿No? Yo creo que hay que sincerar las cosas, ¿no? El mismo tema de los combustibles, llené el tanque de una camioneta diésel, $17, una camioneta grande, una Amarok, y si te pones a pensar que es muy barato, realmente tenemos un diésel supremamente barato. En mi caso, pues evidentemente no me molestaría si me suben un 20-30%. Combustibles son baratos, el Ecuador es barato. Estuve en México, que es un país petrolero también, y una camioneta Volkswagen grande la llenas con $120 de diésel. Entonces, si comparamos nuestros precios de combustibles son altos, Internet es alto. Entonces, sí es importante sincerar estos montos porque tenemos, bajo combustible, alto el Internet. Se nos viene algo importante. El Ecuador tiene que estar claro y los ciudadanos que tenemos de alguna manera que ser responsables. Nosotros no fuimos los que nos gastamos la plata, pero tuvimos un gobierno que la mayoría de ustedes, amigos, votó por él, porque en ciertas épocas Correa ganaba con el 80%, tú te debes de acordar. Así es. Tanto para la constituyente, asambleístas, en fin. Hoy el Ecuador está en una situación, yo no creo que es lo más crítico que nos puede haber pasado, creo que el país que están en peor situación. El Ecuador es un país pequeño cuya economía con pequeños movimientos se puede enderezar, porque no estamos hablando de montos como México, como Argentina. El país tiene que ser responsable y los ciudadanos tenemos que ser responsables. Estoy de acuerdo, este diálogo que ha propuesto el presidente con los organismos, sobre todo con la CONAIE, pero yo pienso que deben haber más, ahora realmente hay más invitados a esa mesa de diálogo donde pueden aportar, y creo que se está haciendo muy estratégico, no, como decías tú, no solamente en lo técnico, sino también en la parte comunicacional. Porque los gobiernos no se caen a veces por malos o buenos gobiernos, sino por comunicación. Yo recuerdo el gobierno de Gutiérrez, que se cayó de una forma abrupta, que fue más por temas de comunicación. Se aplaude ahora el manejo económico de aquel gobierno, pero se cayó por mala comunicación. Se fomentó mucho la caída de Gutiérrez de ciertos medios de comunicación. Y sí, hay que saber comunicar, pero es muy delicado. Mira lo que pasa en Chile, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión de lo que pasa en Chile? Tú has estado en Chile. Sí. Y es interesante el fenómeno chileno, porque es algo que creo yo va a ocurrir en cadena en muchos países. Se habla bastante por el tema de los infiltrados, el cierto trabajo de bases, ¿no? De una tendencia política que lo ha venido haciendo toda la vida. Sí, toda la vida. ¿No? Toda la vida, así es. Pero
Chile, esto de alguna manera tenía que pasar. Este desfogue que se dio en Chile es algo que viene acumulándose durante muchísimos años. Y te digo por qué. Cuando revisas tú la situación financiera, los análisis económicos que se hacen de Chile, la situación macroeconómica es muy buena. Es el paraíso para las inversiones. Correcto. En Latinoamérica. Pero mucho ojo, Chile ha bajado también bastante el nivel de inversiones en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, no es que Chile sigue siendo el paraíso de hace 15 o 20 años. Chile también está bajando su situación económica. Pero ¿cuál es el punto que encontramos en Chile y encontramos en China? Sobre lo cual también, si me permites, te lo voy a comentar, ¿no? Es la diferencia, esa brecha que existe entre la gente que tiene y la gente que menos tiene. Ese ha sido el problema, la inequidad, la desigualdad que existe en Chile. Y mucho ojo, hablo de índices económicos, ¿ya? No pretendo saber más que un chileno, hablo de los índices económicos. Que están ahí, que son cifras, claro, matemáticas. Y que puedes ver exactamente cuáles son, cuál es el porcentaje de empresas, empresarios o personas que acumulan la riqueza frente a quienes no la tienen. Entonces, esa desigualdad ha sido la que de alguna manera estalló en Chile. Y sí, creo que va a tomar todavía un poco de tiempo. No es culpa de Piñera. No creo que sea algo que con la renuncia de Piñera se pueda solucionar. No va por ahí. Creo que es una necesidad y que en buena hora está un gobernante de derecha, frontalmente de derecha, al mando de Chile. ¿Por qué? Porque a él le va a tocar el tomar las medidas sociales de manera racional y no populista para efectos de no satisfacer simplemente una necesidad de momento, una tibieza que se puede presentar, sino más bien algo de largo plazo. Eso normalmente es difícil y mucho ojo. No es que diga que la derecha pueda más que la izquierda, porque tú mencionaste unos países socialistas hace un momento, te menciono otro, Canadá, ¿no? En donde la gente tiene un muy buen nivel de vida, donde pagan, por supuesto, el 40 o el 55% de sus impuestos al Estado, ¿no? Pero, claro, en este momento la situación la tiene que manejar de manera fría, y obviamente pensando en la parte social de su país. Eso en Chile. Definitivamente. A diferencia de las protestas en Ecuador o las protestas que se ven ahora en Bolivia, se ve mucho en Chile también un efecto, creo yo, que de una especie de novelería al ver estudiantes de universidades de clase media alta que salen a protestar. De hecho, si tú ves imágenes del metro, cuando dañaban el metro, eran chicos y chicas con uniformes de una escuela conocida de Santiago, de muy buen estatus, donde evidentemente sus padres y sus vidas no son diferentes, o sea, serían los que están en la brecha alta. Una juventud que no supo lo que pasó en la dictadura, que no está consciente de lo que está viviendo Chile. Es verdad que no es el paraíso, pero definitivamente es en muchos casos un ejemplo a seguir la economía chilena, pero se ve mucha novelería también, gente que se suma a estas protestas. Y veía una entrevista en televisión chilena que no saben a qué van. Están hablando de cosas que no tienen sentido viéndolo desde afuera. Nosotros somos extranjeros y ya quisiéramos tener las cifras macroeconómicas chilenas. Entonces sí es también un poquito de responsabilidad de los pueblos, y también me da pena porque bien dices tú, Piñera no es el culpable de esto, él está apenas 2 años, estuvo 4 años más, pero son 20 y pico de años de la democracia chilena donde han habido más gobiernos de izquierda que uno de derecha. Entonces, sí, es verdad, no es culpa de Piñera, y tampoco creo yo, al fin, como tú comentabas, estoy de acuerdo, de que no se trata tanto del tema de los infiltrados de afuera, sí, porque ellos podrán mover algo, es un hecho. Yo no creo que Maduro sea tan inteligente como para organizar una revuelta en Chile, en Ecuador, como se han dado, pero sí veo una especie también de novelería y gente que se suma a la marcha sin saber lo que exige. El gobierno chileno, le he visto a Piñera un poco asustado. He visto un poquito más de la cuenta, creo que está cediendo bastante, y espero, claro, que esto no llegue a una crisis política en Chile, que sería terrible para la región, porque estamos hablando de una de las democracias más sólidas, irónicamente, después de la dictadura. En el caso de Ecuador también espero y que las medidas que lleguen a adoptarse sean las idóneas, sean consensuadas,
y sobre todo que sean con responsabilidad, tanto por los gremios, como los ciudadanos, como los medios de comunicación, porque a veces gobiernos se caen, como decía yo, por mala comunicación. Sí pienso que las medidas fueron tomadas muy fuertes, fueron muy drásticas, duplicar el costo del diésel fue muy fuerte, pero hay que ser responsables porque no podemos seguir viviendo así. Se vienen años difíciles y si el gobierno no toma medidas para tapar ese déficit, pues las cosas se pondrán peores. Mi querido José Luis, esto es todo por hoy. Quisiera comprometerte para que hablemos más de este tema una vez que las medidas ya estén en la asamblea y hayan sido pues o vetadas o aprobadas por el gobierno, para conversar más de esto. ¿Te parece? Con todo gusto y más que nada esperemos que las decisiones que tomen los gobernantes, los asambleístas y el Ejecutivo sean las acertadas y que podamos hablar de futuro positivo y no que hablemos de futuro negativo. Positivo tienen que hablar sacándose un tema de ideología y sacándose un poco del tema de las disputas al interno por grupos políticos. Correcto, esperemos que así sea y por supuesto siempre será un gusto estar aquí contigo y con ustedes. Gracias José Luis, amigos, esto es todo por esta noche, nos vemos la próxima semana con más de Economía y Negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.